En el capítulo 2 vamos a estar hoy, hermanos, versículos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Busquemos el rostro del Señor en oración. Señor, estamos listos, Señor, para hablar tu palabra esta mañana, pero necesitamos del poder de tu Espíritu Santo para hacerlo efectivamente, Señor. Sé tú, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nosotros, apaciguando nuestra mente y nuestro corazón y disciplinándolo en tu palabra en este momento. Te necesito, Señor, para hacerlo lo mejor posible. Hay muchas fallas en mí, Señor, y quiero aferrarme al poder de tu Espíritu Santo y a tu palabra esta mañana. Y oro también por tu iglesia, Señor, para que ellos tengan la guianza de tu Espíritu de Dios para abrir su corazón y ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recordemos un poquito, hermanos, sobre lo que está pasando aquí. El apóstol Juan, el pastor Alfredo la semana pasada inició estos sermones expositivos de la carta primera de Juan, así que ya esta sección que acabo de leer yo la había predicado hace algunas predicaciones atrás, pero no desde el versículo 1. Y es algo interesante porque recordando un poquito lo que está haciendo aquí Juan, hermanos, es que Juan se está defendiendo la fe cristiana de algunas personas que han entrado, cristianos también, que han tomado ciertas creencias de filosofías que van en contra del cristianismo. Y una de ellas es que ellos creían, algunas personas que estaban dentro de la iglesia y algunos cristianos en la cual estaba escribiendo el apóstol Juan, estaban abrazando la idea o escuchaban la idea que Jesucristo no era Dios. Y no solamente la deidad de Jesucristo, sino que Jesucristo había venido en carne. Y no solamente eso, sino que también había resucitado corporalmente. De hecho, si ustedes ven un poquito adelante en el capítulo 2, desde el versículo 18 en adelante, el apóstol Juan comienza a hacer una apología acerca de la doctrina de Cristo, la persona de Cristo, la humanidad y la divinidad de Cristo, diciendo que aquellas personas que creen que Jesucristo no vino de carne y sangre son el anticristo. Y luego más adelante, hermanos, podemos ver, y esto lo vamos a ver consecutivamente cuando vayamos avanzando. En el capítulo 4 también podemos ver que el espíritu del anticristo se relaciona a esos anticristos que estaban en la iglesia. De hecho, más adelante Juan dice que eran personas que estuvieron entre nosotros, eran de nosotros, pero salieron de nosotros y ahora dejaron de ser de nosotros. Porque si hubieran sido verdaderos cristianos, verdaderos salvados, no se hubieran ido de la iglesia. Eso es lo que dice Juan. Si realmente hubieran sido cristianos, nacidos de nuevo, no hubieran llegado a Cristo y se hubieran salido de la iglesia. Así que Juan está haciendo una defensa, hermanos, yo diría, y los teólogos coincidimos en esto, yo con ellos, hermanos, de que el epicentro de la teología más importante
del cristianismo se centra en Él mismo, ¿verdad? En Cristo Jesús, en su persona y en su obra. Y nosotros conocemos y sabemos, hermanos, nuestra confianza está puesta en eso, en que Cristo Jesús es Dios, ¿verdad? Gracias, hermana, muchas gracias. Cristo Jesús es Dios, ¿verdad? Y cualquiera de entre nosotros que negara esa doctrina fundamental, hermanos, realmente no es cristiano, no ha sido salvado. No puedes decir, no puedes decir que eres cristiano cuando no aceptas la divinidad de Cristo. Pero por otro lado también, hermanos, Cristo Jesús tiene su doble naturaleza eficaz, que viene siendo Él 100% hombre. Él no es un fantasma, Él no vino aquí como un fantasma, Él nació en un cuerpo humano de bebé. ¿Recuerdan cuando llegaron todos los pastores y llevaron presentes al Señor? Cuando Él estaba recién nacido y de repente nos deja ver los evangelios. Lucas dice que ángeles y millares de ángeles bajaron y comenzaron a adorar al Señor. Imagínense esa escena. Los ángeles adorando al Rey Jesús, al Dios soberano encarnado. Pero también Él es un ser humano, vino en carne y se levantó en carne. De hecho, la palabra resucitar, hermanos, tiene la idea de ponerse de pie. Un fantasma no se pone de pie, no es tangible. Es espíritu, no se puede ver, ¿no? Y eso era lo que los gnósticos estaban enseñando. Y es por eso que el apóstol Juan está haciendo esta defensa a la divinidad y a la humanidad de Cristo Jesús. Y anteriormente, hermanos, en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Juan, conectando esta parte del capítulo 2, dice: si decimos que tenemos comunión con Él. Desde aquí, hermanos, se centra la defensa del apóstol Juan. ¿Cuál es? Cualquiera que conoce y tiene el conocimiento verdadero, porque eso es lo que los gnósticos y los filosóficos peleaban, de que ellos tenían un conocimiento, de que ellos entendían el cosmos, que entendían todas las cosas, pero era un conocimiento secreto que no estaba al alcance de cualquier persona. Y la gran evidencia que Juan pone es: si tú tienes ese conocimiento, entonces tú conoces a Dios, a Cristo, porque Cristo en Él está basado toda la sabiduría, todo. Y por eso es que Él dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, versículo 6 del capítulo 1, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está diciendo aquí, recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada: Dios es luz, Cristo es luz, Cristo es el logos de Dios, Cristo es la representación viva y perfecta de lo que en el Antiguo Testamento Israel vio a lo lejos. Él es la voz que clamaba en la montaña del Sinaí. Él es la voz de Dios. Y no solamente eso, sino que Él es la luz de Dios. Él es luz, y todo lo que no está en Cristo está en tinieblas. Eso es tan maravilloso, hermanos, hablar de los atributos de nuestro Rey, porque la dinámica verbal que utiliza aquí Juan sobre que Cristo es la luz es que todo estaba bajo oscuridad antes de que Él no existiera, humanamente hablando, aquí en la tierra. Cuando Él vino y la gente comenzó a conocerlo, todo comenzó a tener sentido. Él era la luz, dice Juan en su evangelio. Y en el principio también, lo que éramos desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Quizá tal vez él recuerda a Marcos capítulo 9, cuando el Señor Jesús está orando, ¿recuerdan? En el monte de la transfiguración, y de repente, hermanos, Jesús está orando y su cuerpo exhala o saca la gloria, hermanos, y comienza a iluminarse el lugar por la gloria de Cristo. Y aparece Moisés y Elías, y después la Shekinah de Jehová, del Señor, y dice: este es mi Hijo amado. Él está diciendo: Él es superior a la ley y a los profetas. Cristo es superior que Moisés y que Elías. A Él escuchen. Así que por eso es que en el versículo 1 del capítulo 2 el apóstol Juan dice: hijitos míos. Noten cómo el corazón pastoral, hermanos,
del apóstol Juan deja ver cómo se refiere él hacia sus feligreses, a quienes está escribiendo. Él se ve como un padre espiritual y de hecho es bastante interesante. El apóstol Pablo también lo manejaba cuando hablaba con los corintios y les dice: yo sufro dolores de parto, dice, por ustedes, como una madre por sus hijos, asemejando la idea espiritualmente de que hay una conexión entre el padre espiritual y la iglesia. No hay que alocarnos en esa parte. Solamente es una figura espiritual donde hay labores y responsabilidades. Los pastores como padres espirituales o autoridades, y la iglesia como los discípulos. Y el apóstol Juan, hermanos, deja ver aquí esta frase diciendo: hijitos, en diminutivo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. ¿Cuáles cosas? Versículo 6. Si decimos que le conocemos, pero no andamos como él debe de andar, como no andamos con él, no andamos en la luz, entonces nosotros mentimos. A eso se refiere Juan. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, como si estuviera hablando, lo cual no es el caso, Juan estuviera hablando como de: nosotros no estamos acostumbrados a pecar, pero si en dado caso pecas. No está diciendo eso Juan, hermanos. Realmente nosotros pecamos todo el tiempo. De hecho, pecamos cuando nos arrepentimos también. Decía Jonathan Edwards, decía: necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, porque ni siquiera puedo arrepentirme bien. Esa es nuestra naturaleza caída, hermanos. Somos peor de lo que pensamos. Y Juan, hermanos, dice que hablando del protocolo, de la evidencia: conoces a Dios, conoces el conocimiento, tienes todo. Bueno, tú debes de caminar con el Señor. Él es la sabiduría eterna. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estoy hablando en un sentido de protocolo. Ya les dije lo que tienen que hacer. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta sección, hermanos, es bastante rica en teología, porque aquí nos deja ver una de las labores que el Señor Jesucristo está haciendo hoy día. Nosotros debemos entender cuál es la doctrina de la cristología, hermanos. Usted como hijo de Dios, usted debe de saber por excelencia cuál es la obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Todos los que decimos ser cristianos debemos conocer en una medida madura qué es la obra de Cristo. Y esto podríamos resumirlo en el Evangelio. Usted debe de saber, hermanos, punto y coma de lo que es el Evangelio. ¿Y sabe por qué, hermanos? Nada más y nada menos porque el Evangelio es a través de la predicación del Evangelio que Dios salva a las personas. Y si usted no sabe qué es el Evangelio, entonces ¿en qué ha creído? Si usted dice ser cristiano. De hecho, este es el gran tropiezo de algunos. Algunos creen ser cristianos, pero no lo son porque no han entendido el Evangelio. De hecho, también es parte de la apología que el apóstol Juan está haciendo aquí. Si tú dices que andas con él, debes de andar como él anduvo. ¿Sí ven la referencia? ¿Sí ven la conexión? Él está evidenciando: ¿eres? Demuéstralo. ¿Eres? Camina con él. Así que él está diciendo esta gran labor que el Señor Jesús está haciendo, hermanos. Él nació como las Escrituras lo habían profetizado, como los profetas lo habían dicho desde el Antiguo Testamento que vendría el Mesías. Él nació conforme a las Escrituras. Padeció, predicó el Evangelio, predicó el reino del Señor. Fue a la cruz como las Escrituras lo habían predicho. Fue entregado, fue traicionado como las Escrituras lo habían predicho. Fue sentenciado a la cruz como las Escrituras lo habían predicho. Fue clavado en un madero, también como las Escrituras lo habían predicho. Murió y fue a la tumba de una persona. La tumba de Jesús, él no tenía tumba. Fue prestada como las Escrituras lo habían predicho. Y estuvo ahí 3 días, muerto. Y se puso de pie al tercer día, como las Escrituras lo habían dicho.
se apareció a Pedro, a los apóstoles y a más de 150 personas, encomendó el evangelio, encomendó hacer más discípulos, fue elevado, hermanos. Sus pies dejaron de tocar el cielo y fue elevado en una nube y regresará por segunda ocasión. Pero mientras regresa, ¿saben qué está haciendo? Está haciendo lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vaya ahí rápidamente, por favor. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es la labor del Señor? Está hablando aquí de Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Él? Él está intercediendo por los suyos. ¿Para cuánto? ¿Cuándo es la fecha de caducidad? Para siempre, no hay. No hay. Así que el apóstol Juan por eso dice aquí, hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado, intercesor, tenemos. Hermano, usted ha llegado a pensar en algún momento, hermanos, a contemplar por el Espíritu de Dios en su mente y en su corazón, en el poder del Espíritu, la grandeza, la gloria infinita de la justicia de Dios? ¿Usted ha llegado a rumiar, a reflexionar en algún momento qué es la ira de Dios y qué es estar bajo las manos de un Dios airado? Si usted no se imagina al menos algo, hermanos, usted no ha entendido quién es Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, está airado todo el tiempo en contra de los pecadores. Dice el apóstol Juan en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela, se deja ver contra toda impiedad. ¿Quiénes son los impíos? Todos, versículo 23 del capítulo 3. Todos hemos pecado. Dios no está sentido y nos deja de hablar. Dios no está parcialmente molesto. No, la ira de Dios, hermanos, está encendida más, 1000 veces, infinitamente que el sol. Es terrible. La ira de Dios es terrible. Y nosotros debemos entenderlo y creerlo realmente, porque si usted, cuando Cristo regrese por segunda ocasión, se para por sus méritos delante de esa ira de Dios, no va a ganar. Hermano, no va a ganar. Quedaremos destruidos en milésimas de segundo por la gloria del Señor. Le dijo a Moisés: es que no puede verme nadie, enséñame tu gloria, le dijo Moisés. Quiero ver que vas con nosotros, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice: es que no puede ningún ser humano verme, porque si no muere. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios de la Biblia, y si usted creyó otra cosa, ese no es el Dios de la Biblia. Le dice a Moisés: voy a taparte, vas a ver mis espaldas, solo así vas a poder vivir. David, hermano, se le ocurrió danzar, llevaban el arca del pacto, iban todos alegrados porque habían ganado una guerra. Y de repente llevan los sacerdotes el arca del pacto, ¿recuerdan esa historia? Y como que se tambalea el arca del pacto y llega un hombre llamado Usa y la quiere detener para que no se caiga. Acto seguido, muere. Y la fiesta se torna en tristeza. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es infinita. Isaías ve la gloria del Señor, hermanos. Isaías capítulo 6. Y él se echa al suelo y comienza a lamentarse por él. Ay de mí, que soy pecador y vivo en un pueblo de labios inmundos, y no obstante, dice, mis ojos han visto la gloria de Dios. Necesitamos a un
intercesor, hermanos. No hay otra manera. Pero ese intercesor debe de ser a nivel de Dios, ¿no? Pagar a un nivel de una deuda cosmológica infinita. Y un sacerdote perfecto a la medida de los estándares del juez. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es nuestro Señor. Y si usted no está agarrado, usted está perdido. Perdido. Venga Él en arrepentimiento y fe. Así que Juan dice, hermanos, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Esa declaración, Jesucristo el justo, tiene que ver con eso. Él llena todos los estándares de la perfección infinita que han sido impuestos por el juez. Tenemos un abogado que nos defiende. ¿Sabe? El trabajo de la esposa de Job, hermanos, era el mismo trabajo del diablo. ¿Sabe? La palabra diablo en los idiomas hebreos y griegos quiere decir el acusador, el que pelea, el que contiende. Y constantemente su trabajo es llegar y desacreditarle a usted y decirle que lo que usted es no es suficiente. Usted no merece a Dios, usted no merece venir a la iglesia, o acusa y dice, ¿a poco vas a ir a la iglesia? Sí, si tú sabes que acabas de pecar contra Dios. ¿No ha escuchado eso en su mente en algún momento? Qué hipócrita eres. Ahorita muy santo te pones y te arrodillas y oras a Dios, pero ayer ¿qué? ¿No ha escuchado eso en algún momento? Bueno, el acusador está haciendo su trabajo, pero el abogado también. Y él nunca ha perdido ningún caso. Él nunca ha perdido ninguna batalla, nunca, y nunca lo hará. El Padre se los ha entregado en su mano, dice Juan capítulo 10. Y nada se los puede arrebatar. Nadie. Mi Padre me las dio, dice. Y Él vive para interceder para siempre por los suyos. ¿A poco eso no es grandioso? Qué seguridad tan grande. Así que Cristo está haciendo su ministerio hoy día, hermano. ¿Sabía usted que Cristo ora todos los días por usted? Todo el tiempo está orando por usted. Él está intercediendo por usted. Así como le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no falte fe. El Señor está haciendo eso por los suyos todo el tiempo. Todo el tiempo. Él está abogando por los suyos. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, la 960 tiene esta palabra. No se asuste, es muy dominguera, pero tiene que ver con una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Que es lo mismo que menciona el capítulo 53 de Isaías cuando dice, cuando vio la aflicción, hablando, el Padre vio cuánto fue afligido su Hijo y a través de ese evento Él quedó satisfecho. La ira de Dios, hermanos, sigue encendida. Pero ¿sabe para con quién? Para los que no son de su pueblo, para los que le resisten, para los que no han venido en arrepentimiento y fe. La ira de Dios está sobre ellos. Pero para los que son sus hijos, hermanos, la ira del Señor ha sido aplacada. Él los ve con amor, como un padre que ama a sus hijos tiernamente. No hay nada de división, ahora podemos entrar delante de Él. ¿Sabe cuál es la relación que tenemos con Él? Así como un padre que fuera rey en su palacio y su hijo en la madrugada le pediría un vaso de agua. Papá, es el rey. Papá, tengo sed, no me traes agua. ¿Qué haría el padre? El rey se levantaría y le daría de beber a su hijo. Él es el rey. Así tenemos esa relación con Él por causa de Cristo, por causa de su Hijo fiel. Así que Él es la ofrenda que aplacó la ira de Dios por causa de nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice el apóstol Juan. Esto es maravilloso. En Hechos capítulo 10, hermanos, el Señor le enseña al apóstol Pedro una visión, ¿recuerda? Y le manda a predicar el evangelio a un gentil. Los judíos tenían un problema, y específicamente Pedro tenía un gran problema. Él creía que la salvación solamente era para los judíos. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando dialoga con la mujer samaritana, le dice: ciertamente la salvación viene de los judíos. Hasta ahí estamos, sin ningún problema. Pero el aspecto que ellos manejaban, los judíos, es que solamente los judíos iban a ser salvados. Y tiene una lucha, hermanos, un déficit de carácter el apóstol Pedro, y el Señor le dice: Señor, yo soy judío, yo no puedo comer estas cosas, yo no puedo relacionarme con gentiles. Bueno, pues vas, porque yo ya lo salvé. Y va y llega haciendo berrinches, diciendo: ustedes saben que yo soy judío y yo no puedo entrar a su casa, ¿verdad? ¿Recuerda la historia? Hechos capítulo 10. Y les predica el evangelio, y viene el Espíritu Santo de Dios y todos son llenos. Y él se queda como: ¿qué? Hechos capítulo 11, regresa y da cuentas a los pastores en Jerusalén, y todos se quedaron maravillados y decían: wow, entonces Dios no hace acepción de personas. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, diciendo que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay padre, ya no hay madre, ya solamente somos uno en Cristo. Hablando de que la salvación es para cualquier tipo de persona, todos, no solamente los judíos, todos entran, todos han sido convocados, hermanos, a esta gran fiesta de la salvación de nuestro Señor. No solamente a los judíos, a todo el mundo. Bendito es la gracia del Señor, porque si no, hermanos, estaríamos perdidos nosotros. Nosotros no somos judíos, ni como esos judaizantes que hoy dicen que todos tenemos el gen judaizante. Eso es una herejía, hermanos, eso no es cierto. Nosotros somos bien indios. Somos bien mexicanos. Así que sigue diciendo el apóstol Juan, versículo 3, regresando al capítulo 1 es la conexión, versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Conocer a Dios, hermanos, ya lo he explicado anteriormente, no es una situación de presentaciones, de yo vivo aquí, yo me llamo tal, no, sino más bien es una parte activa de constante y en crecimiento de conocer literalmente la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios y qué demanda el Señor de mí? Es un constante crecimiento en ese conocimiento. Y en esto sabemos, note la palabra o el verbo saber, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Él está haciendo una defensa del verdadero conocimiento, del verdadero conocer. Y esta es la evidencia: si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si nosotros vivimos su palabra, no solamente siendo oidores, sino hacedores de su palabra. Y en esto, hermanos, hay un gran abismo. Conocer a Dios, hermanos, ¿sabe? Hay algo que se conoce como la alta crítica. Y la alta crítica son teólogos, hermanos, que estudian la Biblia. Que estudian la Biblia y hacen libros. Pero ¿saben qué? Ellos no creen en Dios, son ateos. Ellos estudian la Biblia para refutar la Biblia. Y saben Biblia, así como Satanás y los demonios. Eso no es conocer a Dios. ¿Sabe? Usted puede llegar toda su vida, llegar a los 90 años y todos esos años estar en la iglesia y usted nunca haber conocido al Señor.
¡Qué tragedia! De hecho, hay pastores, hermanos, que tienen iglesias de 30,000 miembros y ellos no conocen al Señor. Usted puede llegar a estudiar teología toda su vida y no conocer al Señor. Puede tener sus devocionales todos los días y no conocerle. ¿Qué le parece? Esa es una realidad. La cabeza se inflama de conocimiento, pero no conoces al Señor. Le conoces tú. Tú le conoces. ¿Y sabe cuál es la evidencia? Vivirla. Palabra. Vivir lo que conocemos de Él. Perdona al que te hirió. No, Señor, no, pero yo sí, Señor, estoy dispuesto a perdonar. Eso, tú conoces al Señor, entonces. Tienes que sacrificar. No, Señor, es que, no, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces, tú me conoces. Señor, es que, no, es que yo no puedo hacerlo. No, entonces tú no conoces al Señor. ¿Sí me estoy explicando lo que el apóstol Juan está diciendo? Se trata de un conocimiento eficaz, un conocimiento vivencial. No es algo teórico, hermano, solamente. Es algo que se vive. Eso es conocerle. Esa es la gran evidencia que el apóstol Juan pone aquí. Después va a dar más evidencias acerca del amor. Pero lo primero es que en esta, hasta el versículo 6, enfrasca la idea de conocer a Dios, no en un sentido teórico. Todos y cada uno de nosotros conocemos a la presidenta de México, ¿verdad? Claudia. Pero en un sentido teórico, porque realmente nunca he hablado con ella, no sé qué comida le gusta, no he caminado con ella, no sé dónde vive, no sé cuáles son sus gustos, ¿verdad? Eso es de lo que Juan está hablando aquí. Ese conocimiento vivencial. Y cualquier persona que diga conocer al Señor y no vive, entonces todo es un fraude. Todo es un fraude. Por eso es que yo le digo y creo firmemente que usted puede estudiar la Biblia toda la vida y no conocer al Señor. Porque el verdadero conocimiento se pone en práctica. Se practica. ¿Qué más difícil, qué prueba más difícil el Señor le ha puesto en su vida, hermano? ¿Perdonar a alguien que le hizo mucho daño? ¿Qué prueba más difícil le ha puesto el Señor en su vida, hermano? ¿Perdonar la infidelidad de su cónyuge? Piénselo. Es tan grande esa prueba que usted la ve como una montaña inalcanzable. No puedo subirla, Señor. Realmente no puedo y no voy a poder. Si una persona vive así, entonces no ha conocido al Señor. Porque el Señor dice, perdona. Si tú no perdonas, no esperes que yo te perdone. Así de fácil. Aquella persona que no se ha reconciliado niega el Evangelio. Por eso la irreconciliación es algo odiado por nosotros los cristianos. Porque la irreconciliación, hermanos, es una hipocresía. Niega el Evangelio, porque el Evangelio es, te doy gracia, tú mereces el infierno, pero te voy a dar el favor que no mereces. Por eso es que el gran castigo en la parábola de los deudores, ¿recuerda? Se le pagó demasiado a esta persona y él no pudo perdonar. Regresó con el juez, Señor, ¿qué le perdonaste? Bueno, tráiganlo, métanlo en la cárcel hasta que pague todo. Era imposible, él no iba a poder pagar. Nunca iba a poder. ¿Qué prueba le ha puesto el Señor en su vida, hermano? ¿Aceptar la vida que el Señor le ha dado?
¿Está insatisfecho en su vida? Conozca al Señor. ¿Está insatisfecho por el esposo que el Señor le dio? ¿O la esposa que el Señor, o los hijos, o el trabajo? Conozca al Señor realmente. Si nosotros realmente guardamos sus mandamientos, entonces le conocemos. Versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quiere saber si usted es salvo? Aquí está la respuesta. ¿Cómo anda su vida? ¿Es obediente a la palabra del Señor? ¿Vive en la palabra? No estamos hablando en un estándar de perfección, porque entendemos, hermanos, que somos pecadores. La naturaleza pecaminosa está todavía en nuestros miembros. Pero lo que hace la gran diferencia es nuestra actitud de luchar bien contra el pecado. Es una pelea y yo estoy luchando bien. ¿Y cómo es luchar bien? Usted pone candados, usted busca ayuda, usted vive en oración, usted memoriza la palabra, usted está en comunicación con sus pastores, usted convive con la iglesia, usted sirve al Señor en sus ministerios, usted ofrenda al Señor hay muchas cosas. Usted rinde cuentas. Esa es la evidencia. Usted ha sido salvado, usted depende del Señor en todo. El Señor cuando Él nos salvó, hermanos, Él no nos pidió el domingo solamente. Él no nos pide un momento de un pedazo de nuestro corazón. O esas frases, debemos erradicar esas frases de Cristo es el primer lugar en mi vida. No, hermanos, Cristo es mi vida. Dios es mi vida. Todo está permeado por Él. No es perfecto, pero es real. Tengo luchas, he caído, es verdad, pero es real que yo le conozco y que Él me está transformando. Y la evidencia es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de que Él va a terminar lo que comenzó. Son las arras. Es la promesa. Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, yo no lo estoy inventando, estoy leyendo lo que el apóstol Juan dice aquí. Si usted no llena estos estándares, usted no está viviendo en los mandamientos del Señor, usted no ha notado un crecimiento espiritual, usted no es cristiano. No importa si se bautizó, no importa si le dieron quién sabe cuántos estudios, si usted no ha notado esto en su vida, hermanos, arrepiéntase y venga al Señor. ¿De qué le sirve aparentar que todo está bien si el Señor le conoce desnudo? Tal vez aquí usted pueda aparentar y nosotros podamos creerle su versión, pero nosotros no somos los jueces. Yo no me voy a sentar con usted en el día final para interceder por usted o para juzgarlo, ¿no? De hecho, yo voy a estar sentado en las mismas filas que ustedes. Todos vamos a ser juzgados, todos conforme al Evangelio. Debemos aferrarnos a Cristo. Me encanta mucho este canto de las salvaciones del Señor cuando llega la parte de mi alma espera en el Señor. Él es mi roca, mi salvación. Me aferro a sus promesas. O sea, esa palabra, ese verbo de aferrarme, es como un niño recién nacido cuando se apeñuzca con su mamá, ¿lo ha visto? Se aferra. Y no se puede soltar. Nosotros nos aferramos a sus promesas. Él dijo que iba a interceder por nosotros para siempre. Yo me aferro a eso, hermanos. Realmente, a veces cuando estoy moribundo en las madrugadas, cuando estoy entre dormido y despierto, a veces
en mi mente, como yo se los confieso, a veces siento temor si he vivido a la altura. Si he vivido a la altura a mis 32 años, he vivido a la altura. Si yo me muero hoy, he vivido a la altura del Evangelio. Y me avergüenzo porque sé el cristiano que debo ser, pero no puedo llegar a todavía, o no lo he sido, y me avergüenzo. Y llega temor a mi corazón y tengo que recordarme, Cristo es abogado, yo me aferro a Él. Porque no puedo hacerlo, no voy a poder salvarme de la ira de Dios por mis obras. Así que yo me aferro al Señor, aférrese usted a ese abogado. Camine, si realmente usted ha sido salvado, demuéstrelo. Pero el que guarda, versículo 5, su palabra, el que hace, el que vive en su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Lo que quiere decir aquí que el amor de Dios se ha perfeccionado, tiene que ver con una acción de Dios con la persona. Lo que Juan está diciendo aquí es que aquella persona que ha guardado su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona. La palabra perfección tiene que ver aquí con completado, y lo que el amor implica es, en otras palabras, lo que Juan está diciendo, aquella persona que anda y que vive en la palabra del Señor, esa persona Dios la ha salvado, es lo que está diciendo Juan. Dios la salvó. ¿Cuál es el amor del Señor? Es su gracia. El apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no hay Espíritu Santo, no hay salvación. El amor de Dios es que Él nos salvó y nos entregó su Espíritu Santo como confirmación de la salvación. Por eso vivimos en su palabra. ¿Nota todo lo que está enlazado? Los que viven verdaderamente en su palabra, en este se ha perfeccionado el amor del Señor. ¿Qué quiere decir? Dios realmente lo ha salvado. ¿Cuál es la evidencia? Ahí mismo, porque vive en su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. Note el verbo saber. Juan está defendiendo la fe. Juan está defendiendo lo que realmente es ser cristiano. Juan está defendiendo lo que realmente es la salvación y cómo luce la salvación en los creyentes. Estamos en Él. Y versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él. Noten aquí que ya pone otro verbo, permanecer. Ya no solamente es estar, sino quedarse fiel en ese lugar. Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que entender, hermanos, que en el estado de gracia que nos encontramos ha sido por eso, por gracia. Nosotros hemos entrado a la salvación porque Dios nos ha salvado por pura gracia. Y la santificación es una sinergia, donde yo soy 100% salvo por su gracia, pero soy perfeccionado por el Espíritu y el poder de Dios a través de mi obediencia. Él me da poder para obedecer, pero el que obedece eres tú. Yo. Él me da conocimiento en su palabra, pero para que tú la vivas y la practiques. No para ganar otra cosa, hermano. Nosotros vivimos en su palabra por amor, por agradecimiento, por lealtad. No para ganar otra cosa. Nosotros no nos vamos a ganar el cielo con nuestras obras. Esto es una teología muy humanista que nos ha hecho mucho daño. Pensar
que nosotros merecemos algo por nuestras obras. Esto no es el Evangelio, eso no es bíblico. Nosotros entramos a la salvación por gracia y llegamos al paraíso, hermanos, por gracia. No porque ganamos, no porque nos deba Dios un salario que tiene que pagarnos. De hecho es lo que dice Pablo en Romanos. Si el jefe, tú trabajaste para el jefe, el día de paga, ¿qué es? Es deuda. No es gracia lo que te va a dar, es deuda. Yo te debo a ti. Tú trabajaste para mí, ahora yo te debo. Si hacemos un trabajo que nos va a llevar al cielo, entonces no es gracia, es pago. Y eso no es el Evangelio, eso no es lo que la palabra enseña. Nosotros llegamos ya por gracia. Pero nosotros debemos ser fieles, viviendo en su palabra, porque esa es la evidencia de que hemos sido salvados. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Si lo vemos a simple vista, hermanos, nosotros pudiéramos quedar atónitos con este mensaje, decir, ¿cómo es posible? Cristo era Dios, Cristo era perfecto, Él nunca pecó. ¿Cómo voy yo a llegar a ese nivel de perfección? Hermanos, nuestro Señor Jesús supo lo que es ser débil en este cuerpo. Él sufrió enfermedades, Él sufrió hambre, frío, como cualquiera de nosotros. Él se compadece, hermanos, porque Él sabe lo que es ser hombre, lo que es ser humano. Y Él sabe que de este lado de la gloria nuestra santificación es progresiva, no total. Nuestra graduación, hermanos, es la glorificación cuando Él venga. Pero lo que hace la gran diferencia, a pesar de que hacemos lo que no queremos hacer, como decía Pablo en Romanos capítulo 7, he encontrado una ley en mis miembros que se revela a la ley del Señor en mi mente y en mi corazón. Yo veo que la ley de Cristo es hermosa, es preciosa, la amo, es una delicia, pero otra ley dentro de mí se revela en contra de esa ley y al final hago lo que no quiero hacer. Maldito soy. Pero gracias doy porque Él me ha sostenido. De eso se trata la santificación, pero la gran dinámica, como decía Charles Spurgeon, es que estamos en este mundo, aferrados a este mundo, pero la idea es que estamos aferrados a Cristo y la idea es que poco a poco abramos la mano del mundo para abrazar más a Cristo, para que al final de nuestros días solo Cristo esté en nuestra mano, Cristo nada más, y solamente Cristo nada más. Y nosotros tenemos que ser fieles en eso. Debe de andar como Él anduvo. El Señor lo sabe, que somos finitos, somos pecadores, somos débiles y separados de Él nada podemos hacer. Por eso Él nos llama a permanecer en Él, en su palabra, en su amor, en oración. ¿Sabe cómo permanece en Él, hermano? Déjese ser controlado por el Espíritu de Dios. Deje que el Espíritu de Dios controle su vida. No se resista, no le saque la vuelta. Deje que el Espíritu de Dios controle su vida y cuando comience a controlar su vida, usted se va a enraizar en el carácter de Dios. Va a dar a conocer quién es Él, su amor. Hay mucho déficit entre nosotros con las responsabilidades espirituales, hermanos. Vivimos en una iglesia donde la gente no ora, no sabe orar, no tiene tiempo para orar, no lee la Biblia y mucho menos la estudia. Y si usted vive así, hermano, usted no está fuerte para la vida.
Usted no anda en su palabra, usted no vive, usted no le conoce. Si usted realmente conoce y usted dice que anda con Él, debe de vivir como Él anduvo. Y para vivir con Él tiene que ser una mujer y un hombre de oración. ¿Cuántas veces ha ayunado en la semana, hermanos? Buscando el rostro del Señor, en oración. No hay tiempo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? El trabajo es el trabajo. Este mundo nos consume, sabiendo que somos peregrinos, pero vivimos como si realmente no lo fuéramos. Tenemos que priorizar, como el hermano Luis ha estado enseñando, ser buenos mayordomos de nuestra vida, de la vida que el Señor nos ha dado, de nuestro tiempo. Hermano, en los pequeños detalles están las diferencias, es ahí donde se nota. Si realmente usted es cristiano, usted debe de andar como Él anduvo. Si usted no tiene tiempo para orar, cuestiónese si realmente usted ha sido salvado. Y si usted ha sido salvado y tiene el Espíritu de Dios, ordene su vida. Ordene su vida. Recordando que Cristo no es el primer lugar, no, Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Vivimos delante de su rostro siempre. No podemos huir de Él. Él no duerme mientras nosotros estamos dormidos en la madrugada. Él está cuidando los latidos de nuestro corazón mientras dormimos inconscientes en la madrugada. ¿Se ha puesto a pensar eso? Él no está dormido. Él está cercano, más cercano que su cónyuge, que sus hijos. Discipline su vida. Volvámonos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, de oración, de ayuno. Ese es el poder en el Espíritu. Un cristiano que no ora no tiene poder, es un chiste. Un cristiano que dice ser cristiano y no ora y no ayuna y no conoce Biblia, hermanos, es un chiste. Para el diablo, para Satanás, para mí. Así que, ¿ha sido salvado por el Señor? Demuéstrelo. Demuéstrelo. Aférrese al Señor. Demuéstrelo. Aférrese al poder del Espíritu de Dios y venza las pruebas que el Señor ha puesto en su vida. Sea una mujer y sea un hombre de oración. Ríndase por completo al poder del Espíritu Santo de Dios. Pónganse en sus pies y clamemos al Señor misericordia. Padre eterno, Señor bendito, no escapa a ti nada, Señor. Nada escapa a tu mirada. Y a veces somos muy faltos de conocimiento, engañándonos a nosotros mismos, creyendo que delante de ti estamos bien. Y por un lado es por tu causa que estamos bien, pero por nuestra causa nosotros hemos entorpecido tu obra muchas veces. Y por eso te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque nos hemos limitado y no te hemos dado el lugar que tú mereces. No tenemos justificación, Señor, porque no hay nada más importante que tú. Tú eres mejor que la vida. Tú eres mejor que la vida misma. Tú eres mejor que mi familia. Tú eres mejor que nuestros cónyuges. Tú eres mejor que nuestros hijos. Porque tú eres incomparable. Tú eres infinitamente hermoso. No hay nadie como tú. Pero se nos olvida, Señor, perdónanos, porque ponemos nuestra mirada en este mundo. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento, a dejar esas conductas y demostrar que realmente te pertenecemos, demostrar realmente que somos hijos
tuyos. Fortalece nuestra vida, Señor. Fortalécenos. Y si aquí, Señor, en este lugar hay personas que creen que han sido salvadas, pero no lo son, Espíritu Santo de Dios, redarguye el corazón de ellos a través de tu palabra. Que tu iglesia pueda examinarse, Señor, y evaluarse con tu palabra y ver si realmente han sido salvados por tu gracia. Y si no hay evidencias, Padre, esta es la oportunidad a través de tu palabra. Convence sus corazones. Convéncelos, Señor. Sálvalos. Sálvalos, Señor. Salva a todo aquel que no te tiene. Por tu gracia, por tu misericordia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.